Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa. Somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto, es un privilegio estar aquí en casa compartiendo la palabra. Y esta tarde el Señor quiere levantar su fe, quiere que no te rindas ante situaciones que probablemente tú estás pasando, pero que hoy, esta tarde, tú no vas a regresar a tu casa como llegaste. Esa es una promesa de Dios. Es algo que yo sentí en mi corazón ahorita que estábamos en la alabanza y decía: dile a mi pueblo, dile a mis hijos, dile a mi iglesia que yo les amo y que yo deseo cumplir todas las promesas que yo les he dado y que ellos están esperando. Vamos a orar y vamos a poner esta tarde esta palabra en manos de Dios. Bueno, vamos a... Ok. Señor, gracias te damos esta tarde porque eres bueno. Te pedimos, bendito Dios, que tú seas quien hable, sea tu Espíritu Santo, Señor, poniendo palabras, y seas tú ministrando, Señor, cada corazón, cada vida, Señor, de acuerdo a la necesidad específica que cada uno tenemos, bendito Dios. En el nombre de Jesús declaro los sentidos espirituales abiertos para que tú derrames bendición hasta que sobreabunde, Señor, y para que tú, Señor, nos puedas, Señor, llevar, como dice tu palabra, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Te glorificamos, Señor, te amamos y te alabamos. Gracias, Espíritu Santo, porque estás en este lugar. Bienvenido seas. Gracias porque tú tomas control de todo lo que hay, de todo lo que se desarrolla, de todo lo que se habla y se dice en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén, amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Amén, amén. Y pues antes de iniciar, queremos saludar también a todos nuestros hermanos que nos ven en línea, que nos ven a través de internet en toda la República Mexicana, y especialmente mandamos un saludo el día de hoy para ustedes, hermanos, que nos ven en Colima. Sabemos que todos los domingos ustedes están conectados. Es la familia Lucatero, Martín Molina de CCM Colima. Les bendecimos. Vamos a dar un aplauso para que nos gozamos con ustedes. Gracias por vernos, gracias por estar al pendiente siempre y recibiendo la palabra. El Señor es el que crea todo, ¿verdad? Entonces esta es la bendición de lo que son las líneas, las telecomunicaciones, el internet. Cuando es usado por Dios es para bendecir y para multiplicar. Amén. Amén. Bueno, entonces la palabra del día de hoy se llama: las promesas de Dios no tienen caducidad. Yo le agregaría un poquito más: no te rindas. Las promesas de Dios no tienen caducidad. Sí, y vamos a ir a una escritura que se encuentra en 2 de Corintios 1:20. 2 de Corintios 1:20, que dice así. Dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Hay una versión que se llama Nueva Versión Internacional que dice: todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. O sea, todas las promesas que Dios nos ha dado, todas las promesas que están aquí en la palabra y que son para nosotros, son sí, siempre. Sí. Y dice, y yo pienso, se cierra esta promesa con Números 23:19. Números 23:19. Dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará. Habló y no lo ejecutará. Me gusta esa parte ahí donde dice: Él dijo y no lo hará. O sea, si Dios ya te dijo algo, ¿no lo hará? Claro que lo va a hacer.
Dice, habló y no lo ejecutará. O sea, Él ya dio la palabra. Y porque la dio, hay una pregunta, ¿no lo va a hacer? Claro que sí lo va a hacer. Claro que Él va a cumplir cada una de esas promesas que te dio. Por eso, fíjate que busqué en el diccionario el significado de la palabra caducidad. Y dice que caducidad es pérdida de la validez o efectividad de algo. Y también es pérdida de la utilidad para el consumo de algún producto. ¿Sí? Entonces, aquí cuando decimos que las promesas de Dios no tienen caducidad, es que las promesas de Dios nunca las vamos a perder. Las promesas de Dios nunca van a dejar de tener validez. Las promesas de Dios nunca van a dejar de ser efectivas. No, sino por el contrario, lo que Él nos ha dicho se va a cumplir. Sí. Hay unos estudiosos, ¿verdad? Hay personas que estudian la Biblia a profundidad y que nos dicen que las promesas son que van alrededor de 8,000 promesas, y en otro que me encontré por ahí decía hasta 33,000 promesas. Entonces hay un rango muy, muy grande, ¿verdad?, de promesas, de entre 8 y 33,000 promesas que están escritas aquí en la Biblia para ti y para mí. Y Dios conoce nuestras vidas. Dice la Biblia que Él nos conocía desde que aún estábamos en el vientre de nuestra madre, ¿verdad? Él ya sabe cómo llegamos el día de hoy a este lugar, en qué condición, no nada más en la física, sino en la mental, en la espiritual, de salud. Dios sabe cómo llegaste tú. Dios sabe incluso a lo mejor el esfuerzo que tuviste que hacer para poder llegar, ¿sí? Las adversidades, todo lo que pasa a uno, todo lo que pasa, Él ya sabe cómo tú llegaste hoy aquí, ¿sí? Pero Él desea que aún de la manera como nosotros hayamos llegado, Él quiere decirte que Él ya lo hizo por ti. Él ya cumplió las promesas de que hay en tu vida, ¿sí? Dice, yo ya lo hice por ti, yo voy a cumplir mis promesas, dice el Señor, en tu vida. Hay algo que debemos recordar, hay un enemigo, ¿verdad?, que no le gusta y no le agrada que nosotros, que tú y yo seamos bendecidos. Perdón, me voy a quitar los lentes. No quiere que disfrutemos de las bendiciones, pero dice la palabra que Jesús ya fue vencido, que el diablo ya fue vencido por Jesús en la cruz, ¿sí? Dice Primera de Pedro 5:8, Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sí lo sabemos, pero también dice la palabra, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dice el Señor, no importa quién te ande rondando, ni quién esté lanzando o inspirando tu mente para dar marcha atrás, para dejar todas esas promesas que Dios te dio, porque Él ya venció en la cruz. Desde hace más de 2,000 años, Él venció, Jesucristo murió, pero resucitó. Y Él en la cruz venció, ¿sí? Y podemos ver algunos ejemplos en la Biblia de que insistentemente el diablo quiere que nosotros no alcancemos las promesas. Y por ejemplo lo hizo en el tiempo de Adán y Eva, al llevarlos a desobediencia y separarlos de la comunión que había entre Dios y ellos. Otro ejemplo es cuando a través de Faraón mandó a matar a todos los niños porque no quiso apartar la promesa de Dios que tenía para Moisés. Sin embargo, Dios le habla a la mamá de Moisés y le da una estrategia para que el niño no muriera, ¿sí? Otro ejemplo es el mismo Señor Jesucristo, quien a través de Herodes quiso matarlo, pero dice la Biblia, ¿verdad?, que sí, ¿verdad?, murió pero resucitó y venció a la muerte,
Amén, amén. Entonces también otro ejemplo es cuando a David le quiso robar las promesas, ¿verdad? Le quiso robar la bendición a través de un Goliat que se le puso enfrente, pero él tan solo con una honda y una piedra, pero diciendo estas palabras, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces venció. Y tú y yo podemos tener Goliats también en nuestra vida, enfrente, que quieren impedir, ¿verdad? Que nosotros alcancemos o logremos esas promesas, ¿verdad? Pero nosotros vamos a salir victoriosos, porque como lo leíamos al principio, que las promesas de Él, de Dios, son sí y amén por medio de nosotros. ¿Para qué? Para la gloria de Dios, para su gloria al final de cuentas. Él es el que se glorifica. Y debemos asegurarnos esta tarde que lo que Dios ha prometido se cumplirá en nuestra vida y que lo que ya estamos disfrutando no lo perderemos. Hay promesas, puede haber promesas cumplidas ahorita, promesas de trabajo, de salud. A lo mejor en algún tiempo tuviste una enfermedad, ¿verdad? Una enfermedad que venía el diablo y te decía, hasta aquí llegaste. Sin embargo, Dios en su misericordia, ¿verdad?, te da la sanidad y hoy estás viviendo una promesa de Dios cumplida, ¿verdad? O puede ser que todavía no hayas alcanzado esa promesa. Puede ser que todavía tú la estés esperando. Pero si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Amén, amén. ¿Verdad? Dice aquí en 2 Corintios 1:20, que ya lo leímos, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y hay otra cosa bien importante, que Dios quiere que nosotros estemos seguros, que si Dios ya trajo a tu vida una promesa, es para que esa promesa se quede contigo. No, para que no pensemos, pues nada más es por un tiempo y se va a ir. No, por ejemplo, si Dios te dio la bendición de darte tu esposo, ¿verdad? Dice la palabra cuando, ¿verdad?, que no, lo que Dios unió no lo separa el hombre, ¿verdad? Hasta que Cristo venga, ¿verdad? Hasta que Cristo diga, ¿verdad? Pero también si Dios te dio la bendición de tener tus hijos, son tus hijos y son para el Señor. Y no vamos a permitir que el diablo venga y que diga, te los quité, te los robé, los alejé, son míos. No, tus hijos son tus hijos y el diablo no te los puede quitar. Puedes tener una propiedad incluso que el diablo quiere quitarte. No sé qué clase de propiedad, puede ser una casa, un terreno, un local comercial, no sé, pero el diablo te lo quiere quitar. El Señor dice que no te lo va a quitar. Él va a mover las estrategias y te va a poner las formas sobrenaturales de las cuales va a proveer bendición para ti y para tu vida, para que esa propiedad se te quede, porque es tuya, ¿sí? Puede ser también que tengas un llamado. De hecho, la Biblia dice que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Hay un ministerio en el cual tú vas a trabajar para el Señor. Pero el diablo te lo quiere quitar, el diablo te lo quiere robar, el diablo te quiere desanimar y decir, no, tú ya aquí ya no eres útil, van a venir los demás. No, todos, dice la palabra, que somos diferentes, somos como los dedos de la mano, pero que todos somos un cuerpo en Cristo. Y ese llamado, ese ministerio para el cual Dios nos
nos llamó, valga la redundancia, para trabajar en su obra, el diablo no nos los puede quitar, ¿sí? Porque Dios lo dijo y Él lo va a hacer. Él los va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén, amén, ¿verdad? Amén. Y vamos a ver, fíjese que vamos a ver aquí en Primera de Pedro 1:5, Primera de Pedro 1:5, del 6, 7 y 8 hasta el 9, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, ¿sí? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios tiene cuidado de nosotros. O sea, toda esa duda que quiere traer el enemigo a nuestra vida sobre algo sobre una promesa que no vamos a lograr, dice que vayamos delante de Él, ¿verdad? Y Él tiene cuidado de vosotros. Dice: sed sobrios y velad. Sed sobrios. No dice, ¿verdad? Ya voy en el 8, en el verso 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dice, y el 9, aquí me gusta dice: al cual resistid firmes en la fe. Por eso decía hace un rato cuando iniciamos, el Señor quiere levantar tu fe. O sea, nosotros, dice, hay otro versículo que dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. O sea, resistirlo, aguantar. También hay otro versículo que dice que Dios no nos da pruebas más grandes de las que cada uno pueda soportar. Dios nos conoce. Dios sabe algo que no vamos a soportar. Por ejemplo, los que tenemos varios hijos, por ejemplo, tengo 2 niñas, las 2 son muy diferentes una de la otra. Hay una que nada más con decirle, ponte bien, porque entonces si no te va a llegar la vara, con eso, pero si se alista, así se activa. Y la otra, le puedes quebrar la vara y de todos modos le cuesta trabajo, ¿verdad? Entonces son muy diferentes. Nosotros como padres los conocemos. Dios nos conoce, Dios te conoce. Él sabe dónde te vas a quebrar. Él sabe cuándo te vas a doblar. Él sabe cuándo no vas a resistir. Entonces ahí no te va a poner. La prueba que tienes es porque Él sabe que tú eres fuerte o Él te está fortaleciendo en esa prueba que tú estás pasando en este momento. Él nos conoce, ¿sí? Entonces me gusta aquí, dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, si Dios te prometió un buen trabajo, créelo, el Señor lo va a hacer. Si Dios te prometió que tu hijo iba a ser restaurado, tienes un hijo con problemas, ¿verdad? Un hijo que no quiere saber nada de Dios, que está alejado, un hermano, una hermana, una tía, un familiar que no quiere saber nada de Dios, ¿verdad? Él va a ser restaurado, ¿sí? Créele al Señor, porque Él es el que Él lo va a traer, no nosotros, sino Él a través de nosotros. Vamos a ser utilizados como un instrumento en sus manos para que ellos vengan a los pies de Cristo o para que ellos se reconcilien con el Señor, ¿sí? No importa lo que tú y yo podamos ver, lo que nuestros ojos naturales vean, ¿sí? Dios algo tiene mejor para nuestro futuro, porque lo dice la Biblia en Hebreos 11:1, Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, lo que nosotros esperamos, vamos a creerlo que Él lo va a hacer. Y si es preciso, como le dijo Jesús a Pedro hace algunos meses,
estaba en medio de la alabanza y yo oía como Dios me decía: Jacqueline, camina sobre las aguas, camina sobre las aguas, mírame a mí, no mires a tu alrededor, no mires a nadie, no veas nada, solo mírame a mí. Y yo estaba ahí y decía, y ahora, yo entiendo ahora por qué recibí esa palabra, porque mientras yo me mantenga, mientras tú mantengas tus ojos en Jesús, pueden caer 1000 a tu izquierda, 10,000 a tu derecha, y dice la palabra, mas a ti no llegará. Puede haber muchas cosas, pueden estar sucediendo muchas cosas a tu alrededor. Incluso te puedes pensar, pero ¿por qué está pasando esto? Pero si tú no te mueves de la roca, si tus ojos están puestos en Jesús, todas las aguas que se muevan a tu alrededor, todos esos vientos que se muevan a tu alrededor, no van a hacer que tú te hundas, porque tus ojos están en Jesús, tú estás caminando sobre las aguas. Y yo me acuerdo que es de esas veces tan especiales, me ha sucedido otras veces, es una voz audible que directamente es una palabra para mí, pero hoy entiendo que el Señor quería que también la compartiera con ustedes. No mires a los lados, no mires para atrás, no mires la tormenta, no mires lo que sucede, es más, no oigas lo que dicen. Pueden hablar, pueden decir, pero si tus ojos están en Jesús, el Señor no va a permitir. Dice, pasarás, dice, por el fuego y no te quemarás. Tú vas a caminar sobre las aguas, tú vas a caminar. Y Dios en un tiempo, hay un área en mi vida que nos ha permitido, junto con Roland y mí, y yo, caminar de verdad así, literal, sobre las aguas, creyéndole a Él, mirando en fe la promesa, esa promesa que sabemos que es nuestra. Hay una imagen y yo dije, y se la hubiera mandado a Ricardo para que la pusiera aquí, que a mí me encantó. Me mandaron una imagen en el WhatsApp, donde está, es un hombre que está escarbando y dice arriba, no te rindas, pero hay uno que está escarbando y es como en una cueva, hay una línea y de este lado ya está lo que él quiere, pero ya nada más hay una línea delgadita y uno sigue escarbando, pero el otro se da la vuelta y va con su pico, no sé si alguno la llegó a mirar, va con su pico, con su marro, ya va dándose la vuelta, dándose por vencido, pero ya está a punto de derribar la pared, de encontrar ese tesoro, de encontrar la promesa, y él se dio la vuelta y va cabizbajo y ya no. Y yo cuando siento que es así, esos momentos que te llegan, ¿verdad? Me acuerdo de esa imagen, hasta dije, la voy a imprimir y me la voy a poner ahí. No, dice Jacqueline, levántate en el nombre de Jesús, no te rindas, levántate en el nombre de Jesús, porque ya está la promesa, Cuando yo la vi en esa ocasión, me impactó mucho, porque a veces una imagen te dice más que 1000 palabras, una sola imagen. A mí esa imagen me dio energía, porque yo decía, sí, Señor, ya está la promesa, ya está, yo lo sé, ya está. Y se unía con eso de que me decía, camina sobre las aguas, camina, no veas, no oigas nada, ni las voces, porque a veces hay voces dentro de ti, o sea, ni siquiera son las personas, dime si no, sino hay voces internas que te dicen, ya perdiste, ya no lo vas a lograr, ya no lo vas a alcanzar. Y tantas cosas que hay voces internas que te dicen, pues ni esas voces internas escuches, mucho menos las que vengan de fuera, ¿verdad? Porque ¿a quién vamos a oír nosotros? La palabra de Dios. Es a quien el único que vamos a escuchar. Y vamos a ver
una palabra, una historia de una mujer. Y yo le decía a Roland, me impacta, me encanta esta historia, me identifico con muchas características de esta mujer en la Biblia. Y vamos a ir a Isaías 55, 11 en adelante. Bueno, es que esta es una promesa. Esta es una promesa de parte de Dios. Sí, de todos. Antes de ir a la otra, Isaías 55, 11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Esta es una promesa de Dios, es una promesa en la cual nosotros debemos descansar, debemos de confiar que toda palabra que sale de la boca de Dios es una promesa. Cuando tú declaras una promesa, por ejemplo, mira, yo recuerdo que llegamos a Cristo, solamente mi hermana y yo. Mis papás y mis demás hermanos pequeños no venían con nosotros a la iglesia. Entonces, yo quería que todos fueran alcanzados a los pies de Cristo. Entonces, era una cosa que tenía yo un dolor aquí en mi corazón. Y me acuerdo que yo lloraba, estaba en los servicios y me sentaba adelante, al frente. En ese entonces era más joven, soltera, ¿verdad? Estudiante de la carrera, pero yo tenía un dolor en mi corazón y era que mis papás no conocían de Cristo. Y yo lloraba. Entonces hubo una vez un pastor que se acercó conmigo y me dice: Jacqueline, ¿por qué lloras? ¿Por qué te veo yo llorando? Y le dije: es que mis papás no conocen de Cristo y yo quiero que ellos sean alcanzados y toda mi familia. Y este pastor me dijo una promesa que se encuentra en el libro de Hechos, que dice: cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Entonces me dice: cuando hay un verdadero convertido en tu casa, con uno solo, todos los demás se convierten. Cree esa promesa. A partir de ese día, literal, yo dejé de llorar y creí, me aferré a esa promesa. Y de manera que tenía Dios sus propios planes para que mis papás llegaran a Cristo. Pero quiero decirles que hoy toda mi familia está en Cristo. Toda, mis papás, mis hermanos, mis sobrinos, todos. Y él lo hizo. A lo mejor no lo hizo de un día para otro, pero sí en su tiempo Él lo hizo y se cumplió esta promesa que dice que su palabra no regresa vacía, sino que hace aquello para lo cual fue enviada. Cuando tú oras, por ejemplo, por alguien que tiene una enfermedad y tú declaras sanidad y envías palabra de bendición, creyendo, Él lo va a hacer. ¿Por qué? Porque tú estás declarando la palabra, y esa promesa de sanidad para esa persona, el Señor la va a cumplir. Entonces, cuando tú declaras una promesa de aquí y la envías, Dios la hace. Haz de cuenta que como que le pones un sello. Yo siento así, a cada situación que tú estés pasando le pones un sello de que se va a cumplir. En el tiempo de Dios se va a cumplir esa palabra. Y vamos a ver aquí, ahora sí, la historia de una mujer que tiene características especiales de cómo ella se dirigía y cómo era, sin conocer en ese tiempo la promesa, de cómo ella actuaba. Y yo estoy segura que tú te vas a identificar también con actitudes que ella tenía, con un estilo de vida que ella tenía. Dice aquí, Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos del 8 al 37, lo vamos a ir viendo por partes. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos del 8, es Eliseo y la Sunamita. Dice: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese.
y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa, dice, es varón de Dios. Dice, ahora yo entiendo, es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros, se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Bueno, ¿qué vemos aquí? Dice en el versículo 8, dice, había allí una mujer importante. Aquí está hablando de una mujer de buena posición económica, una mujer que tenía dinero, que tenía un hogar, porque ahí habla también de que tenía a su esposo. Dice en el verso 9 que era una mujer casada de buena posición económica, ¿sí? Y que es una mujer que en su corazón estaba el dar, el ser generosa. ¿Por qué? Porque le dice a su marido: yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Entonces, y le dice a su esposo: pues vamos a invitarlo a comer. Entonces, primero pasaba este varón y lo invitaban a comer. ¿Qué nos dice más esta escritura de esta mujer? Que era una mujer observadora, ¿sí? No era una mujer como dice la Biblia, simple. No era una mujer simple, como que las cosas no le importaran, sino que ella observaba y ella vio que había un hombre y entendió que era un hombre varón de Dios. Y ella dijo: le vamos a hacer un lugar para que cuando él pase por nuestra casa, él se quede, él descanse, él repose. Pero a lo que en lo natural ella quería hacer, lo que verdaderamente significaba es que ella quería traer la presencia de Dios a su casa, porque ella dijo: yo entiendo que es varón de Dios, ¿verdad? Entonces ella, con esa acción, ella estaba trayendo la presencia de Dios a su casa, ¿sí? Dice aquí, primero era un tiempo, ¿verdad? Primero fue el tiempo donde nada más le daba de comer y después ya los hospedaba. Entonces yo pensaba, bueno, pues cuando le daba de comer es pues cuando tú vas a la iglesia, vas a tu célula y nada más. O sea, vas a recibir de la presencia de Dios para tú tenerla. Pero cuando ella ya en su casa, ¿verdad? Levanta un lugar para que esté y repose este varón de Dios, ella estaba decidiendo que en su casa quería tener la presencia de Dios. Así es que yo te invito, si en tu casa puede haber una célula, no lo dudes, una célula de mujeres, de jóvenes, mixta, lo que sea, una célula de alcance. Si tu casa, tú puedes abrir, Dios pone en tu corazón abrir las puertas de tu casa para una célula, no lo dudes en hacerlo, porque la presencia de Dios va a estar ahí, siempre, siempre, ¿sí? Entonces, ella con esa acción nos habla también de que era una mujer generosa, porque, oye, pues tenía dinero, pero no era como egoísta, ¿verdad? Sino que decía, pues vamos a bendecir. Conozco personas que han sido muy bendecidas de parte de Dios y yo miro su generosidad, no me cabe la menor duda. Entre más dan para la obra, entre más abren las puertas de su corazón, Dios más les bendice. Y no es porque ellos lo hagan para que Dios lo bendiga, sino simplemente porque eso está en su corazón. Cuando nosotros decidimos abrir nuestra casa, nuestro hogar, cuando somos esas personas generosas, Dios nos va a bendecir. Y esta mujer era una mujer generosa, ¿sí? Entonces, vamos a continuar en el verso 12. Entonces dijo
a Giezi. Sí, a Giezi su criado, llama a esta tsunamita, y cuando la llamó, vino ella delante de él. Aquí está hablando de Eliseo. Dijo él entonces a Giezi, dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? Entendiendo que Eliseo era un profeta, ¿sí? Y le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Y era un hombre importante también dentro de ahí de la ciudad. Y fíjense lo que le pregunta, dice, ¿necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella, chequen lo que le respondió, yo habito en medio de mi pueblo. O sea, Eliseo también quiso ser atento con ella, quiso ser agradecido, ¿sí? Por lo bien que había sido tratado, por esa rica comida que había recibido, por ese lugar para descansar en el cual él usaba, y que había sido por esta mujer generosa, ¿verdad? Puesto. Y le dice a ella, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Quieres que le hable al rey de ti o algo? ¿O quieres que vaya con el ejército? Y la tsunamita, ¿qué le dice? No, yo estoy bien. No necesito que le hables al rey ni al ejército, ¿sí? Porque fíjense, se puede pensar que ella ya los conocía. Si era una mujer rica, si era una mujer de posición dentro del pueblo, ella ya conocía al rey y ya conocía a los del ejército. O sea, entonces le dijo, ella no, sino simplemente yo lo hice porque yo quise hacerlo, porque me nació de corazón, ¿sí? Aún a pesar de tener esa buena posición económica. En el 14 continuamos, y él le dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió, Giezi es su siervo, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Entonces ellos vieron que sí estaba casada, pero que no tenía hijos. Dijo entonces, llámala, y él la llamó, y ella se paró a la puerta, y él le dijo, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Aquí en esta parte que acabamos de leer, Eliseo es llevado de parte de Dios para darle una promesa a la tsunamita, que aunque estaba en el corazón de ella, ella no lo pedía. ¿Por qué? Porque me imagino casada, de buena posición, pero no tenía su hijo, pero tampoco lo pedía, no decía que quería un hijo, pero Dios sí sabe. Dios, hay cosas que tú y yo no las pedimos, pero ¿sabes por qué no las pedimos o por qué no lo decimos? Porque creemos que no se van a cumplir y ni siquiera tenemos el valor de decirlas. Mejor nos quedamos callados y sabemos, y hay anhelos en nuestro corazón, hay anhelos, hay deseos, pero no los decimos. ¿Por qué? Porque ni siquiera nuestro nivel de fe alcanza para pensar que pueda ser. Pero esta tarde, hoy el Señor te dice, cree y pídele, porque Él te lo va a conceder. Si a esta mujer que ni siquiera pidió, solo porque ella quería que la presencia de Dios estuviera aquí, se lo concedió, ¿sí? Se lo concedió. Entonces, dice Lucas 1:37, en Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Nada de lo que tú anheles, nada de lo que tú quieras, nada de lo que tú desees es imposible para Dios. Aquí la tsunamita, ella no creía,
No creía, ¿por qué? Porque su esposo ya era, dice, de edad avanzada. Y pudiéramos pensar que ella también no era una jovencita, ¿verdad? Sin embargo, en el verso 17 dice así: mas la mujer concibió, fíjate, dice, y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre: ay, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo a un criado: llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Qué triste, ¿verdad? Qué tragedia esto. Primero podemos ver que Dios cumplió su palabra, porque dice que pasó un año desde que Eliseo le había dado la palabra y ella ya tenía un bebé en sus manos. Y recuerdo que a mí así me sucedió. Nosotros teníamos 3 años ya de casados y casi 4, y yo no podía embarazarme. Entonces Roland pidió oración con los pastores y él pidió que Dios nos bendijera con descendencia, pero además hubo una pastora que en ese entonces estaba yo en los panderos, y venía yo con mi pandero terminando la alabanza, y me llama: Jacqueline, ven. Y me dice: Dios me dio una palabra para ti. Y le digo: sí, dígame. El Señor dice que en este año tú vas a tener un bebé. Y yo me acuerdo que fueron muchas personas que me empezaron a decir eso, muchas, pero nadie sabía que Roland había pedido oración, porque eso fue en una reunión de pastores lo que había sucedido. Y me dice: el Señor dice que este año tú vas a tener un bebé en tus manos. Y yo me acuerdo que le dije: amén, lo creo. Le dije así: amén, lo creo, ¿verdad? Entonces, y hasta una compañera en el trabajo, que ella nada que ver con las cosas de Dios, tristemente, ¿verdad? Ella me dijo: Jacqueline, yo te soñé, yo te vi con un bebé en los brazos. Y yo le dije: lo recibo. Me acuerdo que le dije: le recibo. Y efectivamente, eso fue como entre enero, febrero. En noviembre yo tuve a mi niña. Pero yo sé que es lo que es esperar algo y saber que no lo recibes. Pero una cosa me acuerdo que yo sí hacía, incluso cuando yo me casé, yo ya tenía 33 años. Me voy a balconear, no hagan cuentas, no hagan cuentas. Yo pensaba que se tardaba mucho la promesa, pero hice un compromiso con Dios, yo personal. Yo le dije: Señor, en lo que llega mi promesa, yo me voy a gozar en ti, yo voy a danzar para ti, yo voy a dedicarme con todas mis fuerzas, con todo mi ser a ti, y tú me vas a dar la promesa. Y así fue, llegó mi promesa, ¿verdad? Llegó mi promesa, pero yo dispuse. Y también me acuerdo en el tiempo que ya estábamos casados y que no podíamos tener bebés, yo le dije al Señor, y le dije: ¿sabes qué? Vamos a seguir sirviendo, vamos a seguir trabajando, y Dios nos va a dar la promesa. Y ahora hemos caminado, cumplimos 16 años, ¿verdad? En este diciembre cumplimos 16 años de casados. Ahora hay promesas aún todavía, ¿verdad?, que estamos esperando. Pero en lo que llega la promesa, no porque no llegue, pues entonces cuando se cumpla ya me voy a ir a servir al Señor. No te sientes, no te quedes. Cuando se arreglen las cosas, no digas: cuando se arregle mi situación, cuando me venga el trabajo, cuando reciba la herencia, cuando me encuentre en el negocio que va a multiplicar. No, tú camina en fe. Y mientras tú te gozas en el Señor, mientras tú creces en el Señor, las promesas se van cumpliendo en tu vida. No esperes a que te llegue primero la bendición para que después
¿verdad? O ese milagro que tú estás esperando para servirle. A mí un día que estaba yo en una encrucijada para tomar una decisión muy importante, me acuerdo que fue de esas veces, como les digo, que apenas me dijo, camina sobre las aguas, Jacqueline, no veas a los lados, mira Jesús. En esa ocasión Dios me dijo, no tienes que esperar a tener hijos para que ellos puedan gozarse en mi presencia, porque tú lo puedes hacer ahorita. Estaba yo en un punto de que tenía que tomar una decisión muy importante y pensaba que esa decisión que yo iba a tomar me iba a alejar de las cosas de Dios. Y yo pensando, dije, bueno, pues cuando tenga mis hijos, ellos los voy a llevar a la iglesia, ellos que se vayan a los campamentos, ellos que se vayan a los congresos de jóvenes, ellos. Era una decisión errada la que yo iba a tomar. Pero vino amoroso el Señor y me habló y me dio una promesa. Y me dijo, no tienes que esperar. Y hoy el Señor esta tarde te trajo, no tienes que esperar por alguien o para alguien. Tú hoy puedes tomar la decisión y disfrutar de las bendiciones que hay en servirle al Señor, en caminar en fe, en caminar con Él, disfrutando, porque no hay un lugar mejor que estar en la casa de Dios. Hay situaciones, dice la Biblia, que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros somos espirituales. Entonces no tienes que esperar a que llegue la promesa, disfruta. Alguien luego nos dice, oye, ustedes no se cansan un día esto, un día el otro día. No, porque no es un trabajo, es una pasión de estar y es de verdad. Dios conoce mi corazón y el de mi esposo y es algo que siempre le pedimos, que nunca se acabe la pasión por servirte, Señor, que nunca se nos acabe el gozo. Queremos siempre, estamos tan agradecidos con Él, que aunque sabemos que ahora las pruebas son diferentes, las situaciones son diferentes, pero si confiamos en Él, si nos agarramos de su mano, Él va a hacer, Él va a cumplir sus promesas. Y así como a esta mujer tsunamita le cumplió, al año siguiente ella tenía a su bebé en sus manos, ¿sí? Entonces, ¿pero qué pasó? Al niño dice que un día le dolió la cabeza, lo llevan con su madre, lo tiene toda una media mañana en sus rodillas y se muere en sus brazos. Cuando yo estaba leyendo esto, hasta que quise llorar, dije, qué tremendo que un hijo se te muere en los brazos, en tus rodillas, dice, en tus rodillas. Me imaginé la escena, una mamá con un bebé enfermo en sus brazos y que se le muera en sus brazos. Dije, no. Pienso que fue algo muy tremendo para ella. Imagínate, pero ¿qué pasó aquí? ¿Verdad? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué podemos seguir aprendiendo de este punto? Dice que ella tuvo la promesa por un tiempo y murió. Y puede suceder que Dios te haya dado una promesa y que por alguna razón se detuvo esa promesa y que tú piensas, ya se murió, ya no vale la pena luchar. ¿Por qué? Ya se acabó, a lo mejor era hasta aquí, a lo mejor era un negocio, a lo mejor era un trabajo, a lo mejor era un esposo, y que ahora ese esposo de buenas a primeras, después de 15 años de estar contigo, viene y te dice, ¿sabes qué? Pues he entendido que hasta aquí llegamos, cada quien para su lado, y se está terminando esa promesa. No, ¿verdad? Y esta mujer pudo haber hecho varias cosas después de que el bebé se le murió, su hijito se le murió en sus brazos. Pudo haber, o cuando estaba enfermo, pudo haber dicho, traigan a los mejores médicos del lugar o aún de lejos. Tenía dinero, dice la Biblia que era de buena posición económica, y en lo natural tú que hubieras hecho al mejor hospital, los mejores análisis, los mejores, ¿verdad?
pudo haber hecho, pero la Biblia no dice que ella haya hecho eso. También, después de que se le murió el bebé, pudo haber dicho, vamos a hacerle el mejor funeral. Tenía dinero, en el mejor lugar, y vamos a contratar el mejor lugar para que le hagamos un gran funeral. Pero la Biblia aquí no dice que haya hecho eso. También pudo haber mandado a traer a Eliseo mismo de inmediato para que viniera y que hiciera algo por su hijo que se había muerto. Pero tampoco la Biblia dice que eso hizo. Ella hizo algo diferente. Ella hizo algo que Dios quiere que tú y yo lo hagamos. Siempre que nos encontremos en esa clase de situaciones, en esos momentos especiales, donde sentimos que nos quebramos, donde sentimos, Señor, ya no puedo más. Señor, ayúdame, Señor. Señor, ¿qué pasa? O sea, no llega la bendición, Señor. Cuando estás ahí en ese momento, ella hizo, Dios quiere que lo que hizo ella, eso también nosotros lo hagamos. ¿Sí? Dios quiere que aprendamos de esta mujer sunamita que lo más importante que tenemos es buscarlo a Él y descansar en Él. Buscarlo a Él. En Mateo 11:28, Mateo capítulo 11, versículo 28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo descansar. Luego dice: mi yugo es fácil y ligera mi carga, ¿verdad? También dice, incluso el Señor quiere que nosotros nos adelantemos antes de que sucedan las cosas, como en la oración de Jabes. En Primera de Crónicas 4:10, aquí hay una oración, hay una promesa de Dios de protección para nuestra vida poderosa. Y Él lo dijo delante. Y fíjense que este nombre de Jabes es el único momento que se habla de él en la Biblia, pero hasta hay un libro, si ustedes lo gustan buscar, se llama así, la oración de Jabes. Es una explicación muy hermosa de esto, pero dice aquí, Jabes, se han escrito libros, exacto, dice: Jabes le rogó al Dios de Israel: bendíceme y ensancha mi territorio, ayúdame y líbrame del mal, para que no padezca aflicción. ¿Verdad? Aquí dice varias cosas. Bendice, Señor, ensancha mi territorio, o sea, dame más, ¿verdad? Ayúdame, líbrame del mal. O sea, le pedía ayuda. Eso es lo que Dios quiere que clamemos a Él, que corramos a Él, ¿verdad? Y que le pidamos: líbranos, Señor, del mal, que nos cuide, que nos proteja. Dice: para que no padezca aflicción, ¿verdad? Dice, y Dios le concedió su petición. Si tú lo haces, Dios va a conceder tu petición. Dios va a cumplir su promesa para ti. Entonces vamos a continuar en el versículo 21. Dice: ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta se salió. Cargó a su hijo y lo llevó a ese lugar donde dormía Eliseo. Es en la cita de Segunda de Reyes, la misma, 4:21. Segunda de Reyes 4:21, continuamos ahí. Entonces ella subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido y le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él le dijo: ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió: paz. ¿Sí? Ella, ¿qué pasó aquí? ¿Verdad? Entonces ella pudo haberle contestado: oye, ¿no ves que nuestro hijo se murió? Ella no peleó, ella no discutió, ella no le dijo hasta de lo que iba a morir el marido también, por lo que le estaba diciendo, ¿verdad? Entonces ella solamente dijo: paz, 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 que es shalom, es la paz de Dios.
en nuestras vidas. Cuando tú y yo nos encontremos en esos momentos terribles de crisis, en esas situaciones o en ese tiempo que vemos que la promesa no llega, vamos a traer la paz de Dios a nuestra vida, ese shalom de Dios a nuestra vida, a nuestro hogar. Hemos escuchado algunas veces que hay esposos o hay hijos, ¿verdad? Familias donde dicen, ya voy a terminar de trabajar, ya voy a salir de la escuela, no quiero llegar a mi casa, porque son puros gritos, son pleitos. Está feo, mejor no llego. De hecho, nos decían así al día en el curso de matrimonios, un esposo, ¿verdad? Mejor no quiero llegar, mejor no quiero llegar porque la situación me da miedo llegar, ¿verdad? Pero en nosotros está también crear ese ambiente en nuestro hogar. En lo personal que hago, yo desde que me levanto, prédicas y alabanzas, en todos, aunque como es de 2 niveles, aunque ande yo abajo, arriba digo para que se limpie el ambiente, dejo una prédica abajo y allá abajo tengo alabanzas. Y cuando estoy lavando, estoy apurada ahí, él me ha visto, lave y tengo aquí la prédica. O sea, en todo momento, o sea, digo, no, ¿verdad? Hay que establecer la presencia de Dios, no importa si estás barriendo, lavando, guisando, lo que estés haciendo. Esos tiempos son muy productivos para llenarte de la palabra de Dios. Fíjate que yo he aprendido ahora eso. Ese tiempo que tú vas a estar en tu casa, que no vas a ir a trabajar, que vas a estar haciendo trabajo y mucho, pero diferente. Lo puedes usar para estarte llenando de la presencia de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que hizo aquí esta mujer? Sí, esta mujer, en vez de hacer todo lo que pudo haber hecho, ella dijo, voy a ir a ver al varón de Dios. Y cuando su esposo le quiso refutar, ella solamente dijo paz. Ella no peleó, ella no discutió, ¿sí? Entonces, dice, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Prepararnos para ir al lugar donde está la presencia de Dios. Eso es algo que siempre tenemos que hacer, prepararnos para ir a la presencia de Dios, porque Él es el único que puede hacer que las cosas se vuelvan a nuestro favor. Dios es el único que puede cambiar las cosas a nuestro favor. Y ahorita, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando Él le decía, vas a poner una vara y las cabras, las ovejas van a ser unas listadas y otras rayadas? Hay una cita donde Dios le dio una estrategia. Dios nos va a estar dando las estrategias para que las cosas se vuelvan a nuestro favor. En lo natural, cuando uno se avienta a una alberca profunda, así que es muy honda, no sé si alguno de ustedes haya tenido esa experiencia de aventarse así, aunque sea parado a la alberca, caes, pero llega un punto donde ya no baja más, sino que de manera natural regresas a la superficie, ¿sí? Entonces así sucede con las cosas. Tú sientes que vas de caída en picada y tras otra y pica, y ¿cuándo? Oye, dices, ¿cuándo? Pues ya voy a flotar, no voy a salir. Pero ten la seguridad que va a haber un punto en el que vas a empezar a subir. Dios va a hacer que las cosas se vuelvan a tu favor, que la promesa que Él, sobre la cual tú caminas y que Él te dio, se va a cumplir, ¿sí? Y que en fe, fíjate que en fe nosotros tenemos que caminar y creer, porque en Hebreos 11 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, continuando con esta historia de la tsunamita, ella contesta paz, shalom de Dios, y es el shalom que debe de estar en nuestra vida. Dice Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Puede haber situaciones tremendas, pero va a venir esa paz sobrenatural, porque es una paz que viene de Dios.
Es una paz que va a venir y es una promesa. Aquí está en Filipenses, anótatela, hermana, anótatela, hermano. Filipenses 4:7. No importa la situación, ¿verdad? No importa que no veas la promesa. Dice aquí que sobrepasa todo entendimiento, va a cuidar nuestro corazón, va a cuidar tu corazón, ¿sí? De llevarnos a situaciones mucho más difíciles, como querernos jalar el cabello, rasgarnos las vestiduras, caer en amargura, situaciones que podemos, ¿verdad? En lo natural caer, entonces no, ¿verdad? Entonces, porque cuando el enemigo logra mover nuestra paz, empezamos a tener un caos en nuestra vida, cuando dejamos que el pánico se apodere de nosotros, la desilusión, la desesperanza, el desánimo. Si tú le abres tu corazón a esos sentimientos, a esas emociones, entonces, ¿verdad? Se vuelve un caos tu vida. Nosotros debemos de cuidar que el Señor nos guarde, ¿verdad? Y pedirle, Señor, dame esa paz que el mundo no conoce, dame esa paz. Yo recuerdo el primer día que yo llegué a Comunidad Cristiana, el primer día estaba yo en una silla, estaba llorando, había situaciones en mi vida, ¿verdad? Dependiendo de la edad que tenga uno, siempre tiene situaciones. Un niño le pregunta, ¿tienes problemas? Sí. ¿Por qué? Es que no me dieron permiso para ir al cine. Y esos son sus grandes problemas, ¿verdad? Le dices a un joven, ¿tienes problemas? Sí. Ajá, es que no me dejaron ir de campamento o irme de viaje. Todos en los diferentes, ¿verdad? Entonces, hay momentos que esas situaciones hacen que nosotros perdamos nuestra paz. Entonces, vamos a ver, dice en Filipenses 4:10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Dice que todas esas promesas se cumplen porque son en el nombre de Jesús, porque Él ya lo hizo, porque Él ya venció. Entonces vamos a continuar en el verso 7 de Crónicas, 27, perdón. Dice, luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, aquí estamos hablando de la tsunamita, se fue, su esposo le dijo, sí, vete, se fue. Dice, se asió a sus pies y se acercó a Gehazi para quitarle, pero el varón de Dios le dijo, déjala porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella le dijo, pedí hijo a mi señor, ¿no te dije yo que no te burlases de mí? Entonces, aquí, ¿qué pasó? Eliseo había mandado a su siervo a ver a la tsunamita. Ella no le dio aquí habla de que ella no le dio explicaciones al siervo. Ella se fue directo con Eliseo. ¿Qué quiere decir? Ella se fue directo a la presencia de Dios. Primero, ella no discutió, ella no usó su posición económica. Ella no le contó nada a Eliseo. Al siervo, ella se fue directamente hasta encontrarse con el varón de Dios que representa. Ella se fue directamente a buscar la presencia de Dios, ¿sí? Entonces, Eliseo recibe una revelación de parte de Dios de lo que habría de hacer él. Entonces, cuando nosotros buscamos la presencia de Dios, Dios nos revela qué es lo que vamos a hacer. Y eso siempre sucede así, ¿sí? Él nos va a decir, Él te va a decir, tú pídeselo, dile, Señor, ¿qué puedo hacer en esta situación? ¿Qué voy a hacer? Él te lo va a decir, ¿sí? Entonces aquí, porque Dios es nuestro socorro. Aquí lo dice la Biblia en Salmo 121:2, Salmo 121:2, dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Como decían los apóstoles, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? No podemos ir a nadie, más bien no debemos, podemos,
pero no debemos. Nuestro socorro viene del Señor. Siempre que nos encontremos en una situación difícil. Entonces dice aquí en el versículo, 29, perdón. En el versículo 29, entonces dijo él a Giezi: ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve, y si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió, y Giezi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido, y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo: el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa una y otra parte. Fíjense, la presencia de Dios estuvo en toda la casa. Y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudeó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi y le dijo: llama a esta tsunamita. Y él la llamó. Y entrando ella, él le dijo: toma tu hijo. Así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. ¿Qué dice? El Señor le devolvió a su hijo que estaba muerto, pero ¿qué dice ella? Se echó a los pies. Ella dio gracias. Ella se humilló antes y se humilló cuando recibió la promesa, y le dijo: Señor, con esta actitud ella estaba diciendo: Señor, yo reconozco que la salvación, que la bendición viene de ti. Con esa actitud le vamos a pedir, por favor, al grupo de alabanza que pase, y les vamos a pedir que nos pongamos de pie. Estamos por terminar esta palabra tan hermosa. La tsunamita le creyó a Dios que la promesa que él le había dado, él podía ayudarle a retenerla, que esa promesa que Dios le dio no se le iba a ir, ¿sí? Entonces tal vez tú has caminado en un proyecto, en una promesa de Dios por años, ¿verdad? Y hoy ves como si una pared se pusiera y que no la vas a lograr, que no la vas a alcanzar. Puedes tomar 2 actitudes o 2 acciones, puedes reaccionar de 2 maneras. Una es decir: efectivamente, hasta aquí llegó la promesa y no la voy a lograr. Y la otra actitud, la otra acción que tú puedes tomar es decir: no, Señor, en el nombre de Jesús, yo declaro que esa promesa se cumple y yo voy a seguir confiando, yo voy a seguir esperando que esa promesa se cumpla y que esa situación se vuelva realidad en mi vida, ¿verdad? Entonces, debemos de ir, dice aquí, al lugar. ¿Cuál es lo ideal? Ir al lugar donde está la presencia de Dios. Y un lugar donde está la presencia de Dios debe ser tu hogar, debe ser tu casa, donde tú estableces la presencia de Dios. Otro lugar donde está la promesa de Dios es aquí precisamente, es en la iglesia, es con los hermanos. Dice la palabra que Dios habita en medio de la alabanza. Es en las reuniones de tu célula que tú sientas ese deseo, ese anhelo por ir a recibir una palabra de Dios. Esa es otra oración que en lo personal siempre yo hago: Señor, no permitas que yo no me vaya de ninguna reunión sin antes haber recibido una palabra. Esa debe ser nuestra actitud. Señor, yo no me voy de aquí, así como le dijo ella, yo no me voy hasta que me bendigas. Sabe Dios que no te soltaré. ¿Qué es lo que le tenemos que decir? Señor, yo no me voy de este lugar si tú no me bendices. Yo no me voy de este lugar, Señor, sin irme seguro y segura que tú me vas a dar la respuesta. Irnos con esa paz, irnos con esa bendición. Porque el río de Dios fluye.
el río de Dios. Cuando en la alabanza ministraban, la presencia de Dios está aquí, verdaderamente se sentía la presencia del Espíritu Santo. Y hoy yo sé que el Señor te ha hablado, hoy yo sé que Dios ha ministrado tu espíritu, porque yo creo la palabra que dice: mi palabra no regresa a mí vacía, sino hace aquello para lo cual fue enviada. Es una palabra que yo la creo siempre y la tengo en mi corazón, la tengo en mi mente y camino sobre ella. Y yo sé que hoy Dios te trajo a este lugar para que tú escucharas esta palabra y que se quedará grabada en el buen depósito de tu corazón, no solo en tu mente, porque hay un versículo en la Biblia que dice que hay un buen depósito en nuestro corazón, y en su tiempo, cuando la estemos necesitando, va a venir el Señor y de ese buen depósito que hay en tu corazón va a tomar para que esa palabra se vuelva realidad, para que esa palabra se vuelva cumplida. En Lucas 4 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, 4:18, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. ¿Cuántas promesas hay de Dios aquí para nuestra vida? Puede haber opresión, puede haber cautividad, puede haber quebranto en tu corazón, pero hoy, esta noche, Dios te está diciendo: hoy he venido a libertarte, hoy he venido a darte sanidad, hoy he venido a darte libertad, y te he venido a decir que mis promesas no tienen caducidad, que mis promesas son sí y amén en mí, porque yo soy Dios. Dice la palabra en Apocalipsis: yo soy el principio y el fin, yo soy el alfa y el omega. Antes de mí no había nada y después de mí tampoco va a haber nada. Él es el todo y en todos, porque Él es Él. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos esta noche porque tú nos recuerdas tu palabra y tus promesas. Tú nos dices que tus promesas son sí y amén en la vida de cada uno de nosotros, Señor, y nosotros las creemos. Nosotros caminamos en fe, Señor. Nosotros caminamos aún sobre las aguas, no mirando a los lados, no mirando las tormentas, Señor, sino solo mirando a ti. Mis ojos, Señor, nuestros ojos puestos en Jesús, sabiendo que tú tienes control de todas las cosas que suceden a nuestro alrededor. No importa la situación por la que estemos caminando o pasando, Señor, porque vamos a pasar al otro lado, porque vamos a ir tomados de tu mano, Señor. Vamos tomados de tu mano y con tu brazo poderoso tú nos abrazas, tú nos levantas. Y yo declaro, Señor, que todas las promesas que tú has dado a cada uno de mis hermanos aquí presentes, a cada una de las familias que se encuentran aquí, son sí y amén en ti, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Tus promesas, Señor, tus promesas, tu palabra, tus profecías que has hablado, Señor, profecías que has dado. Una profecía, Señor, que tal vez hace mucho tiempo tú escuchaste. Hoy el Señor te dice: si yo te lo dije, yo lo voy a hacer. Solo cree, solo camina en fe en esa promesa, dice el Señor, en esa palabra que yo te di, porque yo la voy a cumplir. Yo voy a cumplir mi palabra, dice el Señor, pero tienes que cambiar esa actitud, dice el Señor. Tienes que cambiar tu actitud, tienes que cambiar tu forma de pensar, hablar y caminar como si ya lo hubieras recibido, porque viene en camino, dice el Señor. Viene en camino esa promesa que yo te he dado, viene en camino esa palabra que yo te he dado, porque te llevo en mis manos, dice el Señor. Te llevo en mis manos. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, por esa palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. Sí, Señor. Vamos a dar un aplauso al Señor. Glorifícate. 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 Nuestras vidas
Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Gracias, Señor, porque tú te glorificas. Glorifícate. Gracias, Padre. Glorifícate. Glorifícate. Gracias, Padre, por tu palabra, porque tú te glorificas. Te recordamos que puedes ver todos los servicios y eventos especiales por YouTube CCM Acapulco y Facebook Comunidad Cristiana Acapulco.